filosofía contemporánea es el periodo actual de la historia de la filosofía. Es el periodo que sigue a la filosofía moderna y su inicio se suele fijar a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Los autores que se presentan son representantes de esta época. El filósofo británico George Edward Moore nació en Londres en 1873. Estudió en Cambridge, donde Russell le orientó al estudio de la filosofía. Fue docente en la misma universidad entre 1911 y 1939, fecha en que se retiró y dejó su cátedra a Wittgenstein. Formó parte del denominado grupo Los Apóstoles, junto con otros intelectuales como Whitehead, McTaggart, Sidgwick, Russell, Keynes y Wittgenstein. Su obra más conocida, Los Principia de Ética, defendió que el bien era una cualidad simple e inanalizable, y acusaba cualquier definición del bien que se pudiera proponer de lo que llamaba falacia naturalista. Algunos de sus ensayos contribuyeron al desarrollo del realismo filosófico moderno. Escribió La refutación del idealismo, Ética, Estudios filosóficos y documentos filosóficos, y editó Mind, un periódico filosófico británico. Defendió el punto de vista del sentido común, que sugiere que la experiencia resulta del conocimiento de un mundo externo, independiente de la mente. Los análisis de Moore están en la base de lo que más adelante se conoció como filosofía del lenguaje ordinario. El filósofo Rudolf Carnap nació en Runsford, Alemania, en 1891. Estudió matemáticas, física y filosofía en las universidades de Jena y de Friburgo. Carnap fue profesor en Viena y en Praga. Se trasladó a Estados Unidos, donde enseñó en Chicago, Princeton y Los Ángeles. Fue uno de los principales representantes del Círculo de Viena. En el 29 el Círculo editó un manifiesto titulado La concepción científica del mundo, en donde se expresaban los principios fundamentales del neopositivismo. El Círculo enfatizó la importancia del principio de verificabilidad, y Carnap se interesó especialmente por la construcción de sistemas lógicos capaces de evitarlo. También realizó importantes aportaciones a la estadística. El filósofo Henry Louis Bergson nació en París, Francia, en 1859. Bergson tuvo una formación fundamentalmente positivista. Él prefirió el estudio de los ingleses, principalmente el de Spencer. De hecho, en un momento quiso perfeccionar las teorías de Spencer, pero al pretender semejante tarea se topó con el que se convertiría en el problema central de su pensamiento, la cuestión del tiempo. Todo esto indujo a Bergson a modificar su programa, y así se separaba del positivismo para adentrarse a la filosofía de la intuición. Tuvo varias obras, como Los datos inmediatos de la conciencia, en donde era una crítica a los planteamientos mecanicistas y cuantistas, o Materia y memoria, donde consideraba dos tipos de memoria, la memoria técnica y la vital. O La risa, una proyección y descarga de tensión emotiva ante algo que nos representa. O La revolución creadora, una distinción entre lo orgánico y lo inorgánico. En el 14 fue nombrado miembro de la Academia de Francia y en el 27 ganó el Premio Nobel de Literatura. Durante la Primera Guerra Mundial desarrolló una intensa labor como conferenciante en apoyo de la Entente. Al constituirse dentro de la Sociedad de Naciones en el Comité para la Cooperación Cultural, Bergson fue encargado de la presidencia. En los últimos años se sentía cada vez más cerca del catolicismo, pero evitó la conversión oficial. Fue llamado el filósofo de la intuición. Bergson buscó una solución a los problemas metafísicos, reactualizó la tradición del espiritualismo francés y encarnó la reacción contra el positivismo y el intelectualismo a finales del siglo. Edmund Gustav Husserl nació en 1859 en Prossnitz, que hoy es conocida como Prostejov en la actual República Checa. Estudió física, matemáticas, astronomía y filosofía en las universidades de Leipzig, Berlín y Viena. En Viena asistió a los cursos que impartía el sociólogo brentano, quien influiría decisivamente en su formación filosófica. Fue profesor en Halle y en Gotinga, y fue profesor titular en la Universidad de Friburgo. Sus primeros textos, como La filosofía de la aritmética, analizó la génesis y el empleo de los símbolos numéricos. Sus escritos propiamente filosóficos comenzaron con la publicación de investigaciones lógicas. Su intención era establecer una base epistemológica para la filosofía que la convirtiera en principalmente científica, base que halló en el método que llamó fenomenológico. En conclusión, la filosofía abarcada en el siglo XX fue una transformación total, pues fue la marca donde se invierte todo lo que se había dicho del humano y todo lo que conlleva.